Bueno, y como comentamos al principio, ¿verdad? La inocencia de nuestros hijos no tiene precio. Sus recuerdos, sus vivencias, lo que oyeron, lo que vivieron, bueno, ojalá fueran recuerdos maravillosos los que primen en todo esto. Por eso hoy queremos abordar con la licenciada Ruth Ramírez y con el psicólogo Rafael Ramos, a quien les doy la bienvenida. Hoy viernes, Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Patri. Gracias, Patri. Un placer tenerlos aquí porque verdaderamente la influencia que puedan tener los chicos con lo que se oye, ¿verdad? Marca la vida. Ruth, ¿cuáles podrían ser esas situaciones de riesgo en los que a lo mejor usted se ha visto involucrada, ¿verdad?, con respecto a niños? Sí, bueno, Pati, lamentablemente en este país, dentro de nuestros hogares, existen muchísimas situaciones de riesgo. Violencia intrafamiliar, bullying entre la misma familia, groserías que le dicen los papás, porque no solamente los golpes son los que hay que tomar como una violencia, sino las palabras cuando le dicen usted es un tonto, usted es un inútil. Todas esas cosas son violencia psicológica. Existe también el lamentable problema del abuso sexual de los niños, inclusive hasta el abuso económico y laboral. Todos estos niños que vemos en las calles pidiendo, vendiendo cosas, acompañando a su mamá mientras venden cosas en la calle, cuando estos niños deberían estar en la escuela, deberían estar en el kinder, en su casa o en el colegio. Todo esto son abusos, Pati, y lo peor es que las familias lo callamos, los vecinos lo callamos, sabemos las situaciones y guardamos silencio. Y eso es lo peor, porque nos convertimos en cómplices. Ahora, hay muchas situaciones que se dan entre padres con los hijos mayores y de repente nosotros como adultos creemos que los hijos están o viendo tele o a lo mejor están dispersos en otra cosa y que realmente no están oyendo ni viviendo lo que se está dando ahí a la par. Mira, Patricia, yo creo que uno de los elementos claves es entender que los niños tienen cerebro, sentidos y percepción, y nosotros pecamos de ingenuos. Agregando lo que decía Ruth, también hay otros factores de riesgo que son importantísimos: la ausencia de afecto sano, la ausencia de contacto físico, el factor de riesgo de un smartphone, el factor de riesgo de una pantalla plana, las caras, la indiferencia. Los hijos se dan cuenta si no hay contacto físico, si ven que el papá y la mamá no se tocan, no se ven, no se hablan. Los hijos entienden un lenguaje verbal grosero y a veces estas situaciones que crean un ambiente de tensión, de ansiedad y de vulnerabilidad. Cuando un hijo, o sea, aquí todos somos papás, te pregunta, ¿te pasa algo? No es porque la cara mami, ¿te duele algo? Sí. Claro, porque nuestra mirada es triste y nuestro rostro se desencaja. Después de una discusión, en presencia o en ausencia de los hijos, el alma te queda fragmentada. Y yo creo que tristemente el mal manejo del enojo, las posiciones inmaduras y egoístas, por supuesto que todos tenemos derecho, como Patricia y Ruth, como a desequilibrarnos un momento ante el enojo y la frustración, pero el ser papá y el ser mamá nos obliga a conectar la lengua con el cerebro. Y yo creo que, a ver, si hemos estado bravos todo el día, ¿por qué arruinar la cena? Podríamos al menos intentar un trato cortés y después, en la privacidad de la habitación, cuando los hijos se durmieron, intentar un diálogo constructivo. Pero el zafarrancho, la indiferencia, la tosquedad, la vulgaridad, la indiferencia, la apatía. Entonces, qué raro, imagínense un hijo. El domingo le decía a la mamá te amo y el lunes le dijo estúpida. El domingo le dio un abrazo, ¿verdad? Y ahora tenemos una semana de que no se hablan, se tiran las puertas, nos vamos sin besos y me van a decir que los chicos no se dan cuenta. Y eso es precursor de ansiedad. Esto afecta la conducta social, afectiva y escolar de los chicos. Ahora, si repasamos algunas situaciones, por ejemplo, si hay en una casa donde se generan gritos y de repente también se generan gritos de muchachos o de niños, uno como vecino, ¿qué debe hacer? Porque muchas veces uno dice, no me puedo meter. Es que ¿Cómo se involucra uno? Exacto, ese es el problema. Nosotros estamos criados en el no se meta, eso no es su vida, no sea chismoso, no tiene que ver con usted, pero sí tiene que ver, sí tiene que ver. ¿Qué hacemos como vecinos? Bueno,
tenemos el recurso de poner una denuncia en el 911, que es lo más rápido, lo más inmediato, en el Patronato Nacional de la Infancia, como familia, porque ya no solamente como vecinos, como familia podemos intervenir. Si sabemos que nuestros nietos, que nuestros sobrinos, que nuestros primos están en una situación de riesgo, y entiéndase, ni siquiera porque ya sean muchachitos de 12, 13 años, no, hasta 15, 16, 17 años, mientras sean menores de edad, necesitan la intervención de otros familiares. ¿Qué pueden hacer los familiares? Perfectamente pedir un cambio en la guarda, crianza y educación, pedir un cambio en un régimen de visitas, si es que hay un régimen de visitas, si se dan cuenta que cada vez que llega el papá o la mamá a visitar a los niños hay todo este tipo de situaciones violentas, todos esos cambios se pueden pedir. Es más, hasta los maestros y los profesores tienen que ver en esto. Cuando ellos observan esas situaciones, cuando saben algo, tienen el deber de denunciar. Ahora, hay una amiga que nos comparte, por ejemplo, que estuvo en una situación similar y ella llamó, hizo el esfuerzo, denunciaron, ¿verdad? Pero al final, digamos, después de todo de todo lo que se involucró y trató de ayudar, al final el marido la convenció para que retiraran denuncia, para que retiraran esto y quedó en nada. Quedó en nada, pero entonces eso es lo que los padres deben valorar y las mismas familias, porque muchas veces empieza la violencia intrafamiliar por la parte psicológica para las madres o para los padres. Entonces, yo creo que, perdona, porque es que, Patricia, hay que entender qué es violencia, ¿verdad? Porque de pronto se desestima el concepto de violencia. Tenemos asociado violencia al grito o al pegar, violencia sin diferencia. Y detrás de una mujer que eventualmente denuncia y eventualmente quita la denuncia, hay una mujer no que es tonta, no que es cobarde, no que es vulnerable, o sea, hay una mujer agredida, vulnerable que de pronto dice, no, me precipité. Sí, tal vez yo no fui empática, tal vez yo no lo logré. Y entonces, detrás de esto tiene que operar dos procesos. Un proceso de reeducación emocional y un proceso de conceptualización de la violencia. Por ejemplo, en el INAMU hay los psicólogas y psicólogos que trabajan acá, incluso el departamento legal, te educan para entender primero qué es violencia y cómo denunciarlo. Ahora, si nos enfocamos en los niños, ¿verdad? Ahora decías que, bueno, que si el niño nos pregunta, que si cambia, pero muchas veces los niños oyen del cuarto, tienen esa vivencia, registran, pero no dicen nada, no comunican. ¿Qué alertas pueden dar ellos de que no, que están viviendo, de que están sufriendo lo que está pasando en el otro cuarto? Hay muchas, por ejemplo, niños que van a presentar cambios en lo conductual, en lo afectivo y en lo verbal. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, si un niño era alegre y espontáneo y lo hemos retraído e ensimismado. Si el niño, por ejemplo, empieza a decir, mami, no quiero ir con papi, quiero quedarme con abuelita, mami, ¿puedo irme a dormir donde mi tía? A esto tenemos que prestarle atención. Si de pronto el niño pierde el control durante el sueño y se nos orina, o el niño se defeca, o el niño empieza a comer mucho o a comer poco, si se come las uñas, por ejemplo, si se pone inapetente, irritable, pero también podemos observar, era un niño muy sociable, pero ahora en la escuela nos reportan que patea, que empuja, que pega o que llora. Y recuerdo una experiencia profesional de hace muchísimos años, estaba yo empezando mi práctica profesional y una niña dibujó una cama, la silueta de un hombre y un balde, y le digo, mi amor, ¿y esto qué es? Y la niña me dice, es que mi papá le tira agua fría en las mañanas a mi mamá para que se levante. Y ese dibujito nos dio pie para empezar todo un proceso. Claro. Por ejemplo, si vos ves que tu hijo o tu hija cambia y no es un niño que verbaliza, pongámoslo a dibujar. Podemos jugar a veces a las historias, digamos, juguemos un cuento. Claro, pero eso lo hacen los expertos, es decir, o es una recomendación para papá y mamá. Es una recomendación para papá y mamá. Digamos, vos le decís a tu hijo, ¿qué te pasa? No sé, mami, todo está bien. Mira, pongámoslo a dibujar, y si vemos que es un niño que dibuja con trazos fuertes, de pronto sus dibujos son agresivos, tal vez yo como papá no lo pueda entender, pero sí sé que algo está pasando. Si de pronto el niño de una u otra manera ya no acepta que alguien lo toque, que alguien lo bese, que alguien lo abrace, todos estos cambios conductuales pueden ser indicadores de que el ambiente intrafamiliar haya abusos de mucho tipo.
Ahora, ¿querías agregar algo, No, Ruth? sí, un Dime. detalle pequeño. En las escuelas y en los colegios también tienen los departamentos Sí, claro. de psicología. Entonces los padres pueden pedir sin costo alguno Ayuda. ayuda. Incluso en las iglesias, en algunas organizaciones no gubernamentales también El brindan problema es ese que muchas servicio. veces no queremos involucrar a nadie más porque muchas veces también nos da pena y congoja, ¿verdad? Pero bueno, Sí. ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Ha habido violencia doméstica en una familia, ¿verdad? Reiterativa, pero ya el muchacho, el chico, se vuelve adolescente. Y llega el día en que se le para de frente al padre y le dice, ya no más. ¿Qué pasa ahí? Y puede haber un enfrentamiento. entre hijo y Claro, padre. claro. Y de hecho, a partir de los 12 años se les toma a los muchachos y a las muchachas la opinión. Si quieren seguir viviendo con sus padres o con sus abuelos o lo que sea, y es importantísimo. A los 12 años puedo decir que no. A los 12 años pueden ellos Wow, decir, no ok. quiero vivir más con mi mamá o no quiero vivir más con mi papá por estas razones. Y es muy importante que los muchachos puedan empoderarse, puedan decir las cosas y sobre todo que nosotros como padres, como educadores, como amigos, les pongamos atención. Inclusive cuando hay divorcios por mutuo consentimiento, los hijos de 12 años o mayores de 12 años y menores de 18, por supuesto, pueden comparecer dentro de la escritura y decir con quién quieren estar. Incluso he tenido ocasiones en las que los mismos jueces nos advierten a los abogados, hay menores de 12 años, indicar por manifestación del menor con quién quiere vivir. Bien, Rafa, muchachos, niños que han crecido viendo, por ejemplo, a los padres, vamos a titularlo o titularlo como cosas malas, ¿verdad? Cosas equívocas, erróneas. Esto puede derivarse en que ellos sean iguales, hagan Sí. lo mismo. ¿Cómo se da eso? Digamos que, a ver, tal vez va a sonar un poco tonto, tenemos los extremos y el centro, ¿verdad? Ajá, ok. Desafortunadamente, ¿verdad? Tenemos el extremo en que un niño o una niña que crece desde las primeras etapas e incursiona en la adolescencia, en este modelo podría crecer como una persona sumisa con problemas de autoestima y demás, ¿verdad? Incluso con rasgos depresivos que a la larga incluso afectan autoimagen y puede derivar en consumo de sustancias, obesidad, enfermedades físicas inclusive. Y está el otro extremo. Aquí está el que replica el patrón como víctima y está el patrón del que replica como agresor, como agresora. Y es muy interesante que los buleadores, Sí. que normalmente uno dice, qué chiquito más monstruoso, qué carajillo más feo, cuidado, porque ese niño no nació buleador. Ese niño no nació con ese chip de maledicencia, de que me gusta, no. ¿Dónde lo vio? ¿Y por qué ese niño, qué nos dice, digamos, un muchacho o una muchacha que hace bullying, qué nos está diciendo a través del maltrato hacia otros? Yo sé que es Eso como... es aprendido, Claro, entonces. o de pronto... Es lo normal para ellos, o es su escape. lamentablemente. Entonces, en mi casa me golpearon. Yo ahora, en mi mundo social, como adolescente o como niño, me anticipo al golpe para defenderme. Ahora, por ejemplo, recomendación no solo para los padres, sino para los maestros, por ejemplo, ¿verdad? O los que manejan grupos de niños. ¿Qué puedo ver? ¿Qué señas puedo ver para determinar o para empezar a investigar de que son buleadores? Vean, una cosa es el enojo. Nos podemos enojar, pero cuando uno ve una conducta constante, por ejemplo, impulsiva, lo que llamamos disruptiva, es decir, que el muchacho no lo controla, lenguaje soez, directamente ofensivo, pero no solo el lenguaje vulgar, Patri, sino es el lenguaje donde yo te meto el dedo en la llaga. con saña. Y entonces es con saña, donde hago mofa a través de redes sociales. Cuando yo veo que el niño o el muchacho empuja, chismea, maltrata, acosa, no deja respirar y además siempre está la figura del líder que hace bullying y siempre tiene 2 o 3 aliados por acá y suelen ensañarse con alguien, con el flaquito, con la flaquita, con el gordito, con la gordita, con el que tiene pecas y esto es muy evidente, no es tan solapado. Ciertamente ellos se cuidan en el entorno escolar del directorio y de los docentes, pero cuando uno ve que hay un docente, una docente podría observar, qué raro, a estos 3 muchachos, cuando ellos
llegan a la soda, un grupo se va. ¿Por qué se va? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Y también tenemos que observarlo en el hogar. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué películas vemos? Por ejemplo, 13 razones, la que está de moda en Netflix, ¿verdad? Habría que... 13 razones. Pues, sí, 13 razones para un suicidio, que es un adolescente que cuenta porque deja 13 cassettes y cuenta en cada cassette por qué se suicidó. Okay. Hay que sentarse como papás, hoy nos tenemos que meter ahí. Y yo creo que, a ver, un día de estos tuve una experiencia ahí profesional cuando llamamos a unas personas para hablar. Su hijo evidentemente estaba haciendo cosas malas y la mamá decía, no, pobrecito a él. No, pobrecito no, estoy de acuerdo. O sea, no lo estamos señalando ni lo estamos juzgando, pero su hijo, hay un mal proceder que tristemente estaba replicando un patrón de su casa, y no porque pobrecito vamos a permitir que esto suceda. Ahora, algo que también llama la atención y que un caballero nos comparte, porque sí, es cierto, hay hogares donde no ha habido violencia, no se ha vivido esa violencia y de repente un adolescente es violento. Pero es que está el entorno social, por ejemplo. Okay. Porque, a ver, violencia, como decía al inicio, no es solo gritar, pegar y todo esto. Violencia es indiferencia. Violencia es falta de afecto. Violencia es que los chiquitos se bañaron, comieron y están sentados frente al tele y entonces los tenemos ahí. Un muchacho carente de afecto puede llegar a su entorno social, es acogido por un grupo y copia un lenguaje, copia un patrón de conducta y de pronto, por aceptación, por aprobación, por búsqueda de sentirse parte de algo, puede copiar un patrón agresivo o incluso, ¿verdad? Yo me opongo, y decíamos fuera de cámaras, que yo creo que mi hijo Sergio, ¿verdad?, está realmente enojado conmigo. Yo me opongo a que los niños antes de 12 años tengan tanto acceso libre a internet, sobre todo en sus teléfonos inteligentes. ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Cómo interpretan las cosas? Todo esto puede cambiar los patrones de crianza. Ahora, cambiando el contexto y en otra situación, ¿verdad? Pero igual, como padres de familia, por ejemplo, una señora de repente, porque a veces somos muy confiados, ¿verdad? Hay gente muy desconfiada y hay otra muy confiada. Una mamá dejó en la casa a su pequeña con un muchacho que estaba arreglando la casa. No sé qué tanta confianza le tenía, pero bueno, la dejó a la chiquilla un rato con el caballero. Y este caballero abusó de su niña. Es decir, la confianza, ¿hasta dónde? Los ticos no deberíamos de ser así. Sí, los ticos somos extremadamente confiados, familiarizados con gente que ni siquiera conocemos o que acabamos de conocer. Y ese es el problema. Siempre queremos tener como esa imagen de la buena gente, la pura vida, que decimos Costa Rica pura vida, y no es tan pura vida, porque nosotros tenemos que poner límites, tenemos que poner un hasta aquí en las cosas. El respeto es lo mínimo que se puede pedir, y por supuesto yo como madre de familia tengo la obligación de cuidar a mis hijos. Si yo voy a dejar a mi hija o a mi hijo con una persona desconocida, busco a otra persona si no puedo estar yo, o sencillamente me llevo a mi hijo o a mi hija, o le digo a la persona que está ahí, mire, venga dentro de un rato. Pero no podemos dejar el mayor de nuestros bienes, el mayor de nuestros tesoros, que son nuestros hijos, nuestra familia, en manos de cualquier persona, en una persona que probablemente pueda hacer lo que quiera hacer, no le va a importar, no sabemos dónde localizarla, no sabemos dónde conseguirla. Lo menos que le pudo pasar a esta niña fue que abusaran de ella. ¿Qué hubiera pasado si la violan, si la matan, si la secuestran? Entonces ahí es donde las madres y los padres se rasgan las vestiduras. Pero por favor, lo que tenemos que hacer es cambiar los modelos de seguridad en nuestras casas. Tenemos... Hay tres palabras: presencia, supervisión y prudencia. Ahora, pero somos muy confiados, ¿crees? Con respecto a toda la gente con la que tratas, Rafa, somos muy confiados. Sobre todo en este papel de padres, por ejemplo. Yo a veces, que entre el exceso de confianza, la falta de tiempo y la sobreocupación, a veces tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, que recurrir a personas con las que tenemos algún grado de cercanía, pero ¿cuántos los conocemos? Yo sé que es difícil, ¿verdad? En muchos hogares hoy ambos padres trabajan y no da como para contratar a alguien que cuide a los chicos, sino que dependemos de favores o de apoyo.
apoyo. Y entonces yo creo que el exceso de confianza, más falta de tiempo, más las obligaciones, a veces nos llevan a tomar decisiones precipitadas. Son más permisivos y nos cobra el tiquete. Sí. Yo le agregaría a eso que ustedes están diciendo, la educación para los niños. Hay que explicarles a los niños cuáles son los límites de las otras personas, que aunque sean personas, inclusive familiares nuestros, hasta dónde pueden ellos permitir, hasta dónde pueden ellos hacer, y sobre todo decirles, nunca se deje amenazar. Si le dicen, no diga algo o no diga X situación que está sucediendo entre usted y yo, porque si no voy a matar a sus papás o voy a hacer alguna cosa, alerta. Hay algo tal vez importante en esto, Patri, es que toda persona que vive en un entorno violento tiene un modelo de aprendizaje distorsionado que puede ser modificado. Y eso es importantísimo, porque si nosotros nos permitimos, no importa que haya sido un padre agresor o una madre agredida, si vos como hombre o como mujer decís, soy un mal ejemplo, esto se puede volver a aprender. No tenemos por qué replicar el patrón del abuelo o de la abuela, pero ¿qué es lo triste, Patri? Y vos que estás un poco metida en estos temas de salud integral, o sea que la gente no invierte en salud emocional, seguimos pensando que es tontera, y hay que dedicarle tiempo a la mente, al cuerpo, al alma, y romper con patrones. ¿Cómo, por ejemplo, le podrías recomendar o aconsejar el día de hoy a mujeres, a hombres que están en esta situación o que han tenido vivencias de este tipo? ¿Cómo ayudarse o cómo ayudar? Porque muchas veces ese encasillar a la gente como gente mala o gente agresiva o gente nociva, ¿cómo salir de esto? Sí. Quiero partir de una parte muy humana. Detrás de un agresor o de una mujer agredida hay dos personas emocionalmente con necesidades no resueltas. ¿Cómo entenderlo? Bueno, para mí creo que hay tres palabras que son claves. Primero, entender que esto no está bien. Aceptar que necesito ayuda, y 3, dar el paso para buscar ayuda. En este país tenemos la gran virtud de que en todo el país existen grupos Al-Anon, por ejemplo. Son grupos de codependencia. Se pueden localizar donde hay un grupo de Alcohólicos Anónimos, podemos encontrar Al-Anon y está Alatín. Y son gratuitos. Es importante mencionarlo. Y hay multiplicidad también de iglesias, centros, por ejemplo, muchas universidades privadas tienen atención psicológica gratuita. ¿De veras? Bueno, no sé si pueda mencionar alguna, ¿verdad? Pero la católica, la hispanoamericana, la latina, tienen consultorios psicológicos, en buena hora. Que se puede acceder a ellos. Pero más allá de esto también, si vos nos estás escuchando y decís, sí, yo soy ese tipo de mujer, ¿por qué no te acercás a la iglesia, al pastor, al sacerdote, a la otra amiga que tal vez te dé una visión diferente? El primer paso es hablar de esto, entender y hablarlo, y sobre la marcha, porque esto no lo vamos a resolver de un día para otro, pero sí hay que permitirse acercarse, porque mi hija puede ser una mujer diferente, más empoderada, más segura, y mi hijo puede tener una masculinidad más de beso, más de abrazo, más de autoridad, no de agresión, una masculinidad diferente, y esa es nuestra responsabilidad. Ahora, una situación que nos comparte un amigo televidente. En este caso, el caballero dice que él se separó, tiene una hija con esta mujer, ella ya tiene una nueva pareja con la que convive, viven con la chiquita, pero él se acaba de dar cuenta, o viene dándose cuenta de que la chiquilla estaba siendo agredida, pero por ahí que generalmente pensamos en el hombre, ¿verdad? O el padrastro en este caso. Pero es la mamá, al parecer, la que la está agrediendo, al parecer. ¿Qué puede hacer este caballero? ¿Qué es lo que debe hacer? El papá debe pedir una modificación en la guarda, crianza y educación. ¿Qué significa esto? Que le va a pedir a las autoridades judiciales que le den a su hija para llevársela a vivir con él. Si él no se la puede llevar a vivir, puede buscar otro recurso. Pero ahí debe buscar la abuelita o una tía. Es para sacarla de la casa. ¿Sería lo mismo para los abuelos? Ellos pueden hacer la misma pueden gestión. hacerlo. Y si no tiene abuelos o los abuelos no pueden, un tío o una tía, siempre se buscan primero los recursos más cercanos, los recursos familiares más inmediatos. Si ninguno de estos recursos inmediatos puede aceptar al menor, entonces alguna persona con la que esta muchachita o esta niña tenga un vínculo de cariño, de cercanía,
más fortalecido. Si al final ninguno de estos 3 recursos funciona, pues entonces se le debe llevar a un hogar sustituto de los que tiene el Patronato Nacional de la Infancia o a alguno de los hogares de acogida, que son lugares que van a estar los muchachitos o los niños durante algún tiempo, van a estar protegidos, van a estar cuidados mientras se resuelve la situación legal. Ahora, qué difícil este manejo, ¿verdad? Porque muchas veces está la agresión de por medio o está el maltrato de por medio, pero los chicos son apegados a papá o a mamá o a papá y mamá si están viviendo los dos juntos. Entonces, ¿en qué momento realmente es recomendable retirarlos de este ciclo o de este círculo, perdón, o cómo manejarlo? Sí. Porque bueno, la primera premisa es que que los chicos estén con papá y mamá, claro, que eso es lo más sano. Claro, ¿verdad? porque tienen el derecho a la familia. Tienen el derecho, que es uno de los derechos principales, pero también tienen el derecho a la salud mental, sí, a la salud emocional y sobre todo a la protección. No, y es un tema difícil. También toda historia tiene 2 rostros, sí, ¿verdad? Y, a ver, yo conozco también muchos testimonios de que vos y yo, Pati, somos pareja, me terminás odiando y entonces haces todo lo posible por fastidiar mi relación con mis hijos. Yo pienso que detrás de un entorno violento y de una separación debería haber 2 adultos capaces de, una vez separados, de soltar ese tema, sanarse desde dentro y decir, bueno, fue pésimo esposo, pero puede ser un excelente padre. Un excelente padre. Que hay muchísimos casos. De pronto incluso no solo le quitamos a los hijos el espacio con el padre, sino que le quitamos el espacio con esos abuelos, con esos primos y con esos tíos que vienen de la familia paterna. ¿Cierto? ¿Qué es lo prudente acá? Tal vez voy a sonar idealista. Si te vas a separar, hagamos una separación sana. Esto no significa que no sea dolorosa. ¿Qué significa sana? Salir por la puerta grande, buscando soluciones, creando puentes y tratando que en ese entorno de separación los hijos sigan contando con un papá y una mamá que al menos se tratan con respeto, con prudencia y con sensatez. ¿Cuánto impacto tienen los hijos eso? Porque esto es el pan de cada día en las separaciones, ¿verdad? Ahora lo que estás mencionando, la tasa de divorcios está al 60% de la tasa de matrimonios. ¿Cuál puede ser el reflejo? ¿Es que no pensamos en lo que va a impactar en los hijos? Y los impacta. Digamos, una separación desastrosa genera depresión, genera ansiedad, afectaciones escolares, ¿verdad? Imaginemos que, por ejemplo, las personas de un momento a otro deciden separarse y una mamá se deprime y un papá desaparece. Y en el medio quedaron los chiquitos, ¿con quién? Con la abuela, con la tía. Pero es que también impacta a la familia, impacta a los amigos, impacta absolutamente todo el entorno se impacta. Ahora, ¿cómo impacta que un niño tenga que ser testigo en un juicio y cómo manejarlo como padres? Terriblemente, terriblemente, porque se revictimizan. Los niños vuelven a revivir todas las situaciones dolorosas y lo peor es que muchas veces los padres o las madres los utilizan como caballito de batalla. Entonces les implantan ideas y les hacen decir cosas que en realidad no han sucedido. Entonces, qué doloroso porque el niño está en el centro y tengo que quedar bien con mi papá y tengo que quedar bien con mi mamá, pero también me están preguntando cosas que realmente yo sé que sucedieron. Por ejemplo, con estos casos tan dolorosos que pasaron hace unos días de una niñita pequeñita que es testigo del asesinato de su madre, del suicidio de su padre. Por Dios, ¿cómo nosotros padres adultos vamos a permitir y a dar pie a una situación de estas? Si a un adulto nos impacta la muerte de alguien, ¿cómo va a impactarle la vida, la mente y el corazón a una niñita de 2 años, como es en este caso? Para el resto de la vida va a quedar marcada. Va a ser una niña que va a recordar cosas espantosas, que va a tener miedos, que va a tener situaciones terribles y que muchas veces no va a entender qué es lo que pasa. Y es donde yo pienso, Pati y Rafa, que hay un discurso doble en la parte de autoridad judicial. No estamos preparados para poder extraer esa información de los menores de una forma en la que no los revictimicemos, de una forma en la que no los hagamos sentir estoy traicionando a mi mamá o estoy traicionando a mi papá. Sí. ¿Cómo y manejar eso es terrible. Eso? ¿Y cómo ayudar a los chicos si tienen que exponerse a algo como esto? Hay casos tal vez en los que si alguno de los padres, lástima que la estadística está más del lado de la masculinidad, ¿verdad? De los hombres. Pero digamos, en condiciones de alto riesgo, yo creo que al final, pues si ocupamos el testimonio de los niños para evitar
un riesgo físico o a su integridad física mayor. A ver, pero también, señores abogados y personas que están, o sea, entendamos que un niño hay que prepararlo. Un niño hay que prepararlo desde lo psicológico y desde lo terapéutico para este proceso. Perdón que te interrumpa ahí. Lo lamentable es que la entidad que debe supuestamente representar a los niños del Patronato Nacional de la Infancia, y lo digo con todo conocimiento, muchas veces ni siquiera se presentan a las audiencias cuando han sido notificados. Siempre, como para proteger al niño en una audiencia o cuando se da el... Claro, es que siempre que hay menores en cualquier proceso deben tener la representación del Patronato Nacional de la Infancia, y muchísimas veces, la mayoría de las veces, el patronato es notificado y no se presentan. Ahora, vean lo grave. El estar un solo día tampoco sería, No. o sea, es decir, ¿qué podemos preparar? Aquí, realmente hay que hacer algo mucho más profundo. Y lo que tenemos que evaluar es hasta dónde el testimonio es necesario. Y no solo hablemos de un niño o una niña, hablemos de un adolescente. También, claro. O sea, porque a mayor conciencia, mayor dolor. Claro, entonces, evaluemos si efectivamente aporta algo, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Buscar justicia o, perdonen la palabra, o joder al excónyuge? O exponer al pobre muchacho o a la pobre muchacha. Yo creo que es importante que evaluemos hasta dónde vale la pena, hasta dónde realmente midamos las consecuencias psicológicas, porque poner a un hijo, ¿a quién quieres más? ¿A quién apoyas más? ¿Dónde está tu lealtad? Esto es una situación que yo como hijo voy a evaluar con quién estoy cerca dependiendo del papá que yo tengo, la mamá que yo tenga. ¿Querés que tu hijo te ame? Sé buen papá, sé buena mamá, pero no le estés metiendo ideas en la cabeza. Preocupémonos no por afectar la imagen del papá o la mamá, preocupémonos por dejar en el corazón de ese niño, de esa niña o de ese adolescente un recuerdo que digan, qué lindo, hoy me toca ver a papi, no es, uy, qué feo, tengo que ver a papá. O sea, yo creo que le duele el estómago porque va a quedar mal con mamá. Y eso, se deriva de la relación. Y yo sé que suena idealizado, pero te metiste a papá o a mamá, al menos sé equilibrado en prever las consecuencias emocionales y el daño psicológico para nuestros hijos. Yo sé que se pueden hacer separaciones sanas, no dolorosas, porque siempre va a doler, pero sanas me refiero a con un clima cálido, con un clima de justicia, pero bueno, Ruth tiene educadas, más, ¿verdad? por lo Yo he visto menos, gente pelearse de lo normal. por un sillón. Exacto, y con esta reflexión quiero verdaderamente terminar y agradecerles, Ruth, Rafa, por haber estado con nosotros. Todo gusto. El día de hoy son nuestro mayor tesoro, así que hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor papel. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, qué tema, ¿verdad? Pero Vero tiene más y ahora vamos, Verito, al campo de la salud.